La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de las lesiones deportivas más frecuentes con el doctor Rodrigo Casaccia. Él es especialista en cirugía ortopédica y traumatología deportiva. Y vemos esta placa que nos dice lo siguiente. La práctica del deporte supone un gran beneficio para el organismo, pero a su vez conlleva el riesgo de lesionarlo, proporcionalmente a la intensidad de los esfuerzos y a su duración. Las lesiones musculares son motivos de consulta frecuente en la traumatología deportiva, que contempla tanto el tratamiento como la prevención de estas lesiones, ya que un porcentaje de ellas puede ser grave y ocasionar secuelas importantes. Y de esto vamos a hablar con nuestro invitado, a quien saludamos ahora, el doctor Rodrigo Casaccia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Hola Vivi, muy bien, la verdad que contento de estar aquí contigo. Siempre que puedo sigo el programa de usted y también siempre recuerdo ya que hace varios años atrás también que me había invitado, entonces para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Cuando recién llegaste de no sé ¿dónde vos estabas viviendo, estudiando? Hice mi especialización en España y la verdad que llevaba pocos meses de haber vuelto de España y fue que recibí la invitación. Así mismo. Sí. Qué gusto. Y que seguí viniendo, eso es lo que da más gusto, por supuesto. Bueno, queremos saber cuáles son las lesiones deportivas más frecuentes. Bueno, con respecto a las lesiones deportivas a nivel general, la que solemos ver con mayor frecuencia son las que están relacionadas o bien con el músculo o también con los tendones, ¿verdad? Ya que esos son una amplia gama de lesiones en donde muchas veces uno sin que necesariamente sea un deportista profesional puede sufrir de esas lesiones porque a veces se dan por cuestiones incluso por algunas fallas técnicas, vamos a decir, y casi siempre va acompañado de cierto desconocimiento que son las que van produciendo, ¿verdad? Quien más que menos en algún momento habrá tenido una tendinitis o un desgarro muscular que es algo bastante frecuente. Claro. Que a veces incluso se puede ver esas lesiones en gente que no es deportista. También puede pasar eso. También. Bueno, de eso vamos a hablar en el programa de hoy. Ahora hacemos un corte y volvemos ya. Seguimos charlando con nuestro invitado, el doctor Rodrigo Casaccia, de las lesiones deportivas más frecuentes. Y estas lesiones deportivas, como ya nos decía él en el bloque anterior, no es solamente para el deportista de élite, el deportista profesional, que obviamente se supercuida porque va a tener muchas lesiones y para no tenerlas, sino para todos nosotros que de repente fin de semana pádel ay, tengo unos kilitos más, voy a comenzar y comienzo a trotar o todas esas cosas y no hacemos ese calentamiento o ese estiramiento que hay que hacer, que eso ayuda a que esté mejor preparado el músculo, ¿verdad? Sí, así es. Y con respecto a eso también, por ejemplo, hay algo que yo solía comentar con mis amigos y es que bueno, cuando nos tocó estar encerrados por la pandemia, ¿verdad? Mucha gente estuvo mucho tiempo quieta en su casa. Sí. No se movían, no hacían actividad física y luego después cuando se empezaron a habilitar los deportes, lógicamente que hubo como una especie de boom y mucha gente quiso ir a practicar nuevamente deportes, pero se habían olvidado de que tuvieron 3, 4, 5, 6 meses sin hacer nada y lógicamente ahí empezaron a aparecer esas lesiones, ¿verdad?
Porque la mejor manera de no lesionarse, al menos cuando hablamos de lesiones prevenibles, es tratar de tener una vida ordenada en el sentido de hacer ejercicios de forma regular. Si uno estuvo un tiempo sin hacer ejercicios, empezar a hacer con poca intensidad, o si hablamos de un gimnasio, hacer con poco peso, no ir y el primer día querer alzar todo el gimnasio, sino que buscar así pesos más chiquititos. Y también acompañar, como bien decías, un buen calentamiento, después se termina de hacer el ejercicio, dejarle descansar al cuerpo. Si uno termina muy cansado, a veces necesita algunos suplementos o vitaminas para reponer todo lo que gastó con el ejercicio. Y también hay algo muy importante, la hidratación. Porque a veces nos olvidamos y terminamos de hacer un deporte, tomamos un vasito de algo, de agua, por ejemplo, y en algunos deportes está la costumbre de quedarse para el tercer tiempo. Eso no se van para el tercer tiempo, esa es la atracción. Exacto, pero lastimosamente si el tercer tiempo se hace sin haberse hidratado uno, termina estando deshidratado y es más propenso a lesionarse. Claro. Sí. Porque el alcohol deshidrata, porque ese tercer tiempo es con cervecita y qué sé yo, ¿verdad? Generalmente es con bebida alcohólica. Sí. Entonces ahí terminas deshidratado, ¿verdad? Y si a eso le sumas que a lo mejor no dormís bien por la noche, y entonces casi seguro en poco tiempo terminarías teniendo una lesión. Y estas lesiones deportivas, porque así como estás diciendo, terminarías teniendo una lesión porque no le estás cuidando a tu músculo, no estás cuidando a tu organismo. Pero estas lesiones deportivas también pueden ser por un golpe, por una, qué sé yo, estás ahí, el pie se te trancó y no sé cómo se dice eso, se dio vuelta así y pasa, ¿verdad? Sí, claro. De hecho, ahí entraríamos en las que son las lesiones no prevenibles o difícilmente prevenibles, porque son básicamente accidentes, ¿verdad? O son lesiones que pueden estar provocadas o por el contacto del rival cuando hablamos de un deporte en conjunto, o también lo que mencionaba, si estamos jugando en un pasto, en una cancha de arena y no está en buenas condiciones, se puede quedar trabado el pie, pero es de forma accidental, no es algo que uno vaya a buscar. Sí. Y muchas veces ese tipo de lesión son las que podrían ser más graves, porque podrían terminar en una cirugía. Claro. Perfecto. Bueno, vamos a ver entonces los materiales que tenemos. Súper buenos están nuestros materiales. Con este primero comenzamos. Factores importantes relacionados a las lesiones deportivas. Las lesiones pueden producirse debido a factores como periodo de calentamiento insuficiente, técnica inadecuada en la realización de los ejercicios o deportes, nivel de entrenamiento insuficiente, problemas de salud, dieta desequilibrada, sobrepeso, consumo de alcohol, edad, que puede comprometer la fuerza y elasticidad. Eso también es muy importante entre los factores que mencionabas. Recordaba un poquito la edad, ¿verdad? Porque como todo nuestro organismo, cuando va pasando el tiempo, nuestro cuerpo, podemos decir que le cuesta más recuperarse de un esfuerzo, ¿verdad? Y entonces ahí es muy importante el buen descanso entre una actividad deportiva y otra, ¿sí? Otro factor que mencionabas acerca de la técnica, eso de repente ya va más dirigido en esas personas que practican ya de una forma más intensa un deporte. Sí. Por ejemplo, un tenista que está horas pegándole a la pelota, si no le pega de cierta manera, puede terminar sobrecargando el codo o el hombro. Y entonces ahí eso... El famoso codo de tenista. El codo de tenista, que de hecho cada vez hay menos. ¿En serio? Porque avanzó tanto la tecnología de las raquetas, los mecanismos antivibración, etcétera, y la técnica se mejoró. Entonces, cada vez tenemos menos, pero sí. Hay que cuidarse. Y sobre todo hay que prepararse para hacer cualquier tipo de ejercicios o de deporte, aunque no seamos deportistas de élite o profesionales. Porque uno dice, no, pero yo nomás me voy a caminar o a trotar, pero consultar, ver, preguntar qué es lo que hay que hacer antes de hacer ese ejercicio, ¿verdad? O si hay alguna técnica. Claro. Dependiendo de qué objetivo tengamos, entonces al momento
de hacer un ejercicio o con más razón al momento de hacer deporte, tenemos que tomarnos algunas precauciones, ¿verdad? Es muy frecuente, yo escucho mucho en el consultorio de gente que de lunes a viernes tiene un trabajo de oficina, 8, 9, 10 horas sentados, después van manejando a su casa, a lo mejor le lleva 1 hora de estar manejando. Y de repente llega el fin de semana y quieren jugar fútbol, pádel, sí. y lógicamente no es lo ideal, ¿verdad? Habría que buscarse un tiempito durante la semana para hacer algún tipo de actividad física, aunque sea media hora, para que de esa manera el cuerpo no llegue tan en una condición tan estática, digamos, Claro. al fin de semana. Perfecto. Vamos a ver este otro material entonces, por favor, que habla de los tipos de lesiones musculares. Tipos de lesiones musculares. Dolor muscular retardado. Se manifiesta entre 24 y 72 horas después del ejercicio. Se muestra actividad reducida y músculos tensos e hinchados. Calambre. Estado de semicontracción transitoria sin lesión anatómica. Contractura. Estado de dureza progresiva acompañada de dolor y edema intersticial. Distensión. Hay pequeñas lesiones miofibrilares. El tiempo de curación es de aproximadamente 10 días. Desgarro. Lesión anatómica por rotura de distintas cantidades de fibras musculares. Básicamente como una escala de lesiones desde las que son menos graves hasta una más grave, que sería el desgarro. Que nuevamente el desgarro también, según qué tantas fibras musculares compromete, hay otra estadificación, ¿verdad? Como mencionabas, dos tipos de lesiones bastante frecuentes, pero por suerte son leves, son el calambre y el dolor muscular retardado. De repente, para que puedan saber la gente en sus casas, el dolor muscular retardado es ese dolorcito muscular que aparece al día siguiente, después de haber hecho una actividad que uno no está acostumbrado. Sí. Ese dolor de galleta, el dolor por ejemplo. de galleta, o me fui al gimnasio, quise hacer brazo y me duele acá. No puedes ni alzar el vaso de agua de lo que duele. Exacto. O de repente uno hace un ejercicio para las piernas y termina así con dolores en la zona de los músculos de la pierna, que a veces 2 o 3 días después desaparece, incluso sin hacer nada. Pero eso es porque uno hizo más de lo que tenía que hacer, porque el cuerpo no estaba preparado, porque hicimos mal. Y es más bien está más bien relacionado con la carga que se le somete a un músculo que no estaba acostumbrado, ¿verdad? Porque hay gente también que dice, si no te duele, quiere decir que no hiciste el ejercicio necesario. Sí, y eso es algo bastante frecuente en los que continuamente van al gimnasio y hacen musculación, ¿verdad? Porque cuando tiene como objetivo mejorar la masa muscular, o sea, ser más grande desde el punto de vista muscular, ellos necesitan agotar ese músculo y entonces por eso cargan lo máximo posible en las pesas. Se van superando día a día. Sí. Pero para el que se va a hacer nomás, tiene que hacer que no le duela, el normal. Claro. Normal, digo yo. Lo ideal es que cada uno pueda aprender más o menos cuánto es el peso en donde uno pueda trabajar, que se sienta bien y que no le duela. Claro. ¿Verdad? Pero también ahí justamente depende del objetivo, porque por ejemplo, el que hace fisiculturismo quiere tener músculos grandes y definidos y entonces le tiene que forzar más a su musculatura. En ese caso, el que hace fisiculturismo ya está enfocado en eso, su alimentación es de una manera, obviamente que lo que menos le interesa es el dolor, sí, ¿verdad? Sí, porque es la cierto. Satisfacción de lograr lo que está buscando. Sí. Ahora, la persona que lo que quiere es mantener su cuerpo tonificado y se va al gimnasio, hace algo, no hace falta que hasta que te duele y al día siguiente apenas no puedes irte al gimnasio porque te duele. Exacto, y eso también es importante porque he escuchado muchas veces de pacientes míos que me decían, me fui 2 o 3 días, terminé con todo el cuerpo dolorido, después no me fui más. Claro. Y no, y ahí hubo un error, o sea, lo ideal hubiese sido que haga con menos peso y que pueda continuar yéndose de forma constante, porque
hay que ser realista, cuesta empezar, Ay, pero sí. una vez que uno agarra el hábito, Ya las personas necesita. después ya se sienten bien Sí. y ya necesitan de ese Sí, ejercicio. sí. Sí, ahí también puede ayudar el tener un compañero de ejercicio, porque eso a veces te puede estirar el compañero. En Sí. esos días que estás con el ánimo un poquito bajo, te puede estirar y Sí. puede ser muy importante, ¿verdad? Y de hecho, en muchos deportes colectivos eso ayuda bastante, que realmente haya un espíritu de equipo Claro. dentro de los deportistas y que no sea cada uno por su cuenta. Sí. Bueno, vamos al corte y volvemos ya. Seguimos hablando con nuestro invitado, el doctor Rodrigo Casagsia, especialista en cirugía ortopédica y traumatología deportiva. Nuestro tema es las lesiones deportivas más frecuentes. Y vamos ahora con el, ¿qué es el desgarro? O sea, obviamente el nombre lo dice, se desgarró, pero ¿todos los músculos se pueden desgarrar o cuáles son los más frecuentes? Sí, bueno, el desgarro, si nos basamos en lo que ocurre dentro del músculo, estamos hablando que las fibras musculares se rompen, Sí. ¿verdad? Nosotros cuando vemos un músculo, sobre todo si en algún momento vieron lo que es cuando está cualquier tipo de carne cruda, Sí. uno ve así, mirando con atención puede ver así que hay como líneas, ¿verdad? Que son las fibras musculares, básicamente. Y esas fibras musculares, otra vez, a nivel microscópico, tienen miofibrillas, que son estructuras más chiquititas, componentes del músculo, ¿verdad? Y entonces el desgarro básicamente es cuando se rompe eso produce un sangrado y posteriormente se genera una cicatriz dentro de ese músculo que, dependiendo de qué músculo sea, podría generar algún tipo de secuela o no, ¿verdad? Potencialmente se pueden desgarrar todos los músculos del cuerpo, pero realmente por el tipo de esfuerzo que se realiza y por el tipo de deporte que solemos practicar, por lo menos a nivel de Sudamérica, los más frecuentes que se desgarran son los músculos de las piernas. El campeón son los isquiotibiales, que son los músculos que están en el muslo posterior. Quien más que menos habrá visto un partido de fútbol de un jugador que va corriendo y de repente se frena y se toca el muslo en la parte de atrás. Generalmente eso suele ser un desgarro. ¿Y el desgarro puede pasar ahí corriendo? Sí, porque muchas veces ocurre de que se le somete a un esfuerzo muy importante a ese músculo ya venía cansado y entonces no resiste ese estiramiento al cual se le somete al músculo cansado y se rompe, ¿sí? Porque el músculo, hay que recordar que para que el músculo trabaje, se acorta. O sea, un músculo que está relajado está estirado, Sí. y el músculo que está trabajando está acortado. Sí. Entonces, cuando uno le somete a un esfuerzo importante a ese músculo y se estira más de lo que puede resistir, que generalmente eso ocurre cuando hay ya cansancio muscular, se termina rompiendo, ¿sí? Por eso suele ocurrir en una carrera. Empiezan a correr, ese primer gesto de correr hace que se estire el músculo y se rompe. O a veces cuando quieren frenar después de una carrera, entonces ese cambio de velocidad es lo que le genera esa lesión. También se puede dar en la parte anterior del muslo y en la pantorrilla, son otras zonas con bastante frecuencia que vemos lesiones de desgarro muscular. Perfecto. Bueno, y justamente tenemos este material que es la clasificación del desgarro. A ver. Clasificación del desgarro. Grado 1. Rotura de algunas fibras sin lesión de tejido conectivo, miofibrilar. Grado 2. Mayor rotura de fibras con lesión parcial de tejido conectivo de sostén, rotura fibrilar. Grado 3. Rotura parcial con lesión de tejido conectivo y hematoma. La cicatrización es de mayor dificultad, fascicular, en un tiempo aproximado de 21 días. Grado 4. Rotura muscular,
es la única, según el concepto de los especialistas, merecedora de tratamiento quirúrgico. Sí, hay por ejemplo, es importante saber que cuando uno siente un dolor muscular, así en una actividad física o en una situación así como la que mencioné, es importante no dejar pasar el tiempo, porque con mucha frecuencia también vemos en el consultorio pacientes que dicen, no, y hace una semana que hice tal cosa, me empezó a doler, pensé que se iba a curar que iba a pasar solo. famoso, sí. Después me avisaron que salió una manchita de sangre en la parte de atrás, porque claro, si el muslo posterior a veces no vemos, ¿verdad? Entonces a veces el que tiene pareja, a veces le avisa a su pareja, tenés algo en tu pierna, ¿verdad? Y lo que sí que llegan al consultorio tarde, porque el tratamiento, o sea, nosotros como médicos lo que tenemos que tratar de ofrecer al paciente es que ese músculo se pueda recuperar lo más pronto posible y de la mejor manera. Y eso quiere decir que no le quede una cicatriz al músculo. Y cuantos más días pasan desde que se lesiona hasta que va a la consulta, las chances de que le quede una buena cicatriz, entre comillas, van disminuyendo y podría quedar una cicatriz retráctil, se llama, que es una cicatriz que básicamente no se estira. Y es por eso que a veces, incluso algunos jugadores profesionales, una vez que empiezan a tener lesiones musculares, tiene repetición, a ¿verdad? repetición. Juegan, se lesionan, descansan, se recuperan, juegan, se lesionan y están así a veces, parece que en un círculo vicioso difícil de salir. ¿Sí? Entonces, eso sería lo importante. Y generalmente, para poder saber cómo enfocar ese desgarro muscular, necesitamos hacer estudios. El que se utiliza con mayor frecuencia es la ecografía y a veces también usamos la resonancia para tener bien detallado qué tan grande es el desgarro y qué tan profundo es el desgarro, así como mencionaba la clasificación. ¿Y hay alguna manera de prevenir tener desgarros? Sí. Y realmente esa es la parte más importante y es, de cierta manera, es la causa por la cual en los últimos años, si hablamos de frecuencia de lesiones musculares en deportistas profesionales, ha disminuido. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta. Por ejemplo, si nosotros comparamos un jugador de fútbol de los 80 versus uno actual, el de la época de los 80 se lesionaba más. Pero antes se jugaba fútbol una vez por semana. Ahora se juega 2 o 3 veces por semana. Entonces, puede ser que nosotros escuchemos constantemente, jugador tal se lesionó, le pasó esto. Ya está viejo, dicen. Famoso, es el jugador. No, ese ya está viejo, se lesiona de balde. Claro, pero ahora juegan 2 o 3 veces a la semana a un nivel de exigencia alto, ¿verdad? Entonces, en líneas generales, se mejoró ese aspecto, porque ahora, durante la semana, en los clubes y, bueno, los deportistas profesionales en general, arman su esquema de preparación física. Y en ese esquema de preparación física, aparte de trabajar la fuerza, trabajan la elasticidad. Ellos le van estirando al músculo a la par que le van fortaleciendo. Y de esa manera se consigue mejorar o disminuir las chances de tener una lesión muscular. Al igual que hay ciertos estudios o ciertos controles que se le pueden hacer al atleta donde uno puede decir, bueno, este ya se está por cansar, su músculo ya está cansado. Ahí, por ejemplo, puede servir lo que a veces vemos en la tele cuando termina el partido, se sacan la remera, tienen su chaleco, que antes decían que era un corpiño. Sí. Pero ese chaleco es un chaleco GPS. Sí. Entonces uno ve en la pantalla, ve, bueno, este jugador corrió tantos kilómetros, descansó este tiempo y esos pueden ser datos importantes para decir, bueno, este ya está cansado, tenemos que dejarle descansar. Y por eso muchas veces en medio del partido el DT le saca a alguno que aparentemente está jugando bien y vos no entendés por qué le saca. ¿Puede ser eso? Puede ser, aunque generalmente ese monitor de GPS generalmente se analiza al finalizar el partido, no es en el momento. Pero también es cierto que ahora se ve con mucha frecuencia, los propios futbolistas, llega un momento que ellos piden cambio porque más o menos ya están orientados, ya están ya saben. Y es bueno eso, porque están cuidando su máquina. Claro. Para la hinchada no, era la hinchada llega, que meta ya el gol. Pero claro, hay que pensar también que de repente si tuviera una lesión, podría estar más tiempo sin jugar
en vez de descansar 15 o 20 minutos o el tiempo que faltara para completar ese partido. Perfecto. Doctor, hacemos un corte. Volvemos enseguidita. Bueno, estamos aprendiendo mucho aquí en el programa de hoy sobre las lesiones deportivas más frecuentes. Queremos saber cuáles son y sobre todo cómo se tratan y cómo evitarlas, obviamente. Y ahora tenemos este otro material que habla de lesiones más frecuentes en deportes colectivos. A ver. Lesiones más frecuentes en deportes colectivos. Lesiones en el tobillo, inversión, torcedura hacia adentro o eversión, torcedura hacia afuera, columna dorsolumbar, pueden afectar las articulaciones facetarias, discos intervertebrales y ligamentos. Lesiones en la rodilla, torsión interna o externa, flexión forzada, valgus o varus forzado, lesiones de meniscos o ligamentos, lesiones del hombro, como tendinitis, lesiones internas, lesiones del codo como tendinitis, codo de tenista, codo de golfista y lesiones musculares. Bueno, doctor Rodrigo Casagsia, explícanos un poquito eso. Bueno, podemos empezar de abajo para arriba. Como vamos a hacerlo a la inversa. Dale. Y si hablamos de la articulación del tobillo, lo frecuente, tanto en el deporte como fuera del deporte, son lo que se conoce como el esguince o torcedura. De esos esguince o torcedura, es más frecuente que cuando uno dobla el tobillo, que haga este gesto, o sea que la planta del pie mire hacia el centro del cuerpo. Y eso suele generar a veces una distensión de los ligamentos, que eso quiere decir que los ligamentos se estiran, pero no hay rotura de sus fibras, o a veces en casos más graves se puede romper alguno de los ligamentos de la zona externa del tobillo. Y ahí ya tenemos una gama muy amplia de las causas por qué puede pasar eso. Puede ser por condiciones del suelo, por desatención, o incluso en algunos deportes como por ejemplo el voleibol. Es frecuente que cuando saltan para rematar a veces le bloquean y puede ser que el pie del contrario, por ejemplo, pasa de cancha y uno pisa el pie del contrario y se dobla. Claro. En el baloncesto también puede pasar eso porque saltan para lanzar la pelota y a veces al caer pierden el equilibrio y le doblan. Lo importante del esguince en el tobillo es que, sobre todo si es que llevan una semana o un poco más de una semana y ven que no hay mejoría, es importante consultar. Porque hasta ahora con mucha frecuencia vemos o escuchamos la palabra, no, es un esguince nomás. No más. Pero yo recibo mucha gente en el consultorio de 45, 50, 55 años que tuvieron 2 o 3 esguinces nomás y realmente ahora tienen la articulación del tobillo muy afectada. Incluso algunos de ellos teniendo que convivir con el dolor en el tobillo en el día a día. Dios mío. Entonces realmente hay que darle un poquito más de importancia al esguince para no llegar a ese grado de lesión que bueno, a veces incluso tenemos que hacer ya cirugías mucho más complejas cuando no se tratan a tiempo, ¿verdad? Y también, así como te mencionaba anteriormente, después tenemos la articulación de la rodilla, que es la articulación en donde en líneas generales más sufre en la mayoría de los deportes. Llámese básquetbol, tenis, pádel, fútbol, golf. Realmente en casi todos los deportes la rodilla es una de las que más está propensa a lesionarse por la función mismo que realiza, ¿verdad? Por ahí la natación se salva, pero... Y en la rodilla lo que tenemos es que muchas veces las lesiones son de tratamiento quirúrgico y eso también es importante que
cuando de repente consultan con un especialista y les dicen que le recomiendan la cirugía, no dejar pasar el tiempo, porque al igual que en el tobillo, en las rodillas vemos con mucha frecuencia lesiones de cartílago. El cartílago es una estructura que recubre el hueso y es algo que cuando se gasta o se lesiona el cartílago no hay vuelta atrás, no hay nada que le pueda regenerar y después es una causa de dolor constante en esa articulación, ¿verdad? Entonces ahí también hay que tener cuidado. Y otra de las lesiones que mencionaba, que también es frecuente, pero por suerte no suelen ser graves, son los dolores a nivel de la columna por el esfuerzo mismo que se realiza muchas veces o por la posición en la que se tiene que hacer esfuerzos al momento de hacer el deporte, ¿verdad? Sí. Pero también, perdón, pero también, por ejemplo, eso, alguien que no hace deporte, pero no sé, levanta cosas pesadas, mueve plantera, no sé, uno no flexiona las rodillas cuando levantamos algo pesado, eso también te daña. Sí, y de hecho es la causa más frecuente de dolor a nivel de la columna, es ese esfuerzo repentino de querer agarrar algo del suelo y no flexionar la rodilla. Sí. Entonces uno hace como una especie una palanca, qué sé yo. Como una palanca, sí. ¿Verdad? Y si es que no tiene una buena musculatura que le respalde a nivel de la columna, la articulación facetaria, como dice ahí, termina sufriendo y genera Estabas dolor. hablando de los deportes y yo te interrumpí con eso, doctor. ¿Y después? No, y por ejemplo, en la columna hay deportes como el remo o halterofilia, que son los que a veces son más propensos. ¿Qué es ¿Cuál es? Entre fisiculturismo y halterofilia, ¿cómo es? No, la halterofilia se refiere al levantamiento de pesas. Sí, solo. Sí, ya. Que es lo que solemos ver cuando preparan esas barras con mucho peso. Y dentro de eso hay dos modalidades. Hay algunos que alzan el peso hasta la altura del pecho y hay otros que alzan hasta acá arriba, ¿verdad? Entonces, eso sería la parte de levantamiento de pesas. Doctor, pero eso, por ejemplo, en CrossFit hacen. Y ahora también. yo veo, tengo una cantidad mía que de repente veo en los videos que están alzando unos pesos gigantescos. Sí. Me da miedo. Sí, de hecho, dentro de los ejercicios que suelen haber en las competencias de CrossFit, ellos hacen también ese tipo de gesto, ese tipo de disciplina, vamos a decir, ellos también suelen hacer. Sí. Bueno, ¿y después? Bueno, yo creo que en línea general eso es lo que solemos ver. También es cierto, hace rato mencionamos un poquitito acerca de lo que es el codo y nos estaría faltando lo del hombro, porque también tenemos una población importante de personas que practican al tenis, pádel o básquetbol, que son deportes donde utilizamos mucho el brazo y entonces ahí también podemos ver lesiones por sobrecarga del hombro, en donde la tendinitis y el supraespinoso es el más frecuente, ya que el supraespinoso es uno de los músculos que forma parte del manguito rotador del hombro y es el músculo encargado de hacer este movimiento del brazo para arriba. Y ahí tenemos, si hablamos de tenis, por ejemplo, al hacer el saque o al hacer una volea alta, ¿verdad? Básquetbol, en el básquetbol al lanzar, en el vóley también al hacer el remate, ¿verdad? Entonces, eso pueden terminar generando algunas lesiones también a nivel del hombro. Perfecto. Bueno, vamos con otro material. A ver, consideraciones prácticas en caso de lesiones. A ver. Consideraciones prácticas en caso de lesiones. Cuando hay dolor, se debe suspender la actividad física. En caso de golpes, aplicar frío local. No recurrir al calor porque acelera la instalación de los procesos inflamatorios. Si no hay deformidad marcada, no se debe tocar. Los masajes y las manipulaciones pueden aumentar el daño en los tejidos lesionados. Si las molestias persisten pasadas las 48 horas, consultar al especialista. No hay lesiones iguales, hay lesiones similares. Un diagnóstico correcto facilita el tratamiento adecuado y la vuelta a la actividad deportiva en el menor tiempo. Sí, la verdad que un lindo resumen, ya que primeramente cuando hablamos de lesiones, sea una lesión muscular, una tendinitis o un esguince,
esas lesiones generan una inflamación en la zona donde está la lesión y esa inflamación generalmente va acompañado de una hinchazón. Entonces lo primero que tenemos que tratar es de controlar esa inflamación y una forma, vamos a decir, natural de controlar la inflamación es aplicando hielo. O si no tenemos hielo, ahora también se utiliza mucho esos packs, esos fríos. Cuando hablas de inflamación es golpe. Bueno, el golpe generalmente genera inflamación, Por eso, pero no podemos decir que sea sinónimo, pero sí, generalmente un golpe genera inflamación. Y al golpe hay que darle frío, 24 horas, ¿verdad? Y después recién calor. ¿O cómo es? No es tanto. Depende un poco de las características. Sí que es cierto que en general la mayoría de las lesiones se benefician durante las primeras 48 horas del frío, pero también según qué lesión sea, hay veces que después, pasado 4 o 5 días, también se le puede aplicar el frío. No, yo soy mamá de rugbyista, por eso que sé que el golpe primero, hielo. Hielo, frío. Sin dudar, sí. Y ahí también hay una cosa también muy importante, porque a veces por una cuestión de desconocimiento, a veces nos entusiasmamos o pensamos que por darle más frío es mejor y a veces me comentan en el consultorio, me dicen, doctor, les congelaron. Me preparé una bolsa de hielo, me puse ahí hasta que se derritió todo el hielo. Y realmente eso no está bien, ¿verdad? Claro. Porque así como el hielo no tendría que ser ni mucho ni poco, sobre todo mucho es peor que poco. ¿Sí? ¿Qué hace mucho hielo? El problema está que si nosotros nos pasamos el tiempo con el hielo, entonces el cuerpo reacciona como cree que nos estamos congelando, vamos a decir. Claro. Y entonces genera una reacción contraria a lo que nosotros estamos buscando con el hielo, y entonces ahí empeora la situación. ¿Sí? Así a nivel práctico, yo le suelo decir a mis pacientes, bueno, si tenés un golpe, si es rodilla, si es hombro, si es cadera, que son articulaciones grandes, 20 a 25 minutos y ya está. Si hablamos de zonas del cuerpo más pequeñas, muñeca, codo, tobillo o de repente la pantorrilla, que tampoco no es muy grande, 15 a 20 minutos. Y con eso ya está. Y después tenemos que darle por lo menos 4 horas de tiempo al cuerpo para que se restituya la circulación y bueno, para que no se congele, vamos a decir. Perfecto. Bueno, vamos con este otro material, por favor. Este es el que yo quería ya desde el inicio. Prevención. A ver. Prevención de las lesiones. Se recomienda al deportista mantener un adecuado perfil metabólico, realizarse un control médico, utilizar el equipamiento adecuado, realizar un buen acondicionamiento físico, ante lesiones reiteradas, solicitar un estudio hepático y coagulograma. La incidencia de hepatitis medicamentosa subclínica es de altísima importancia en la producción de lesiones. No dar menos importancia a los factores anímicos o psicológicos. Bueno, es cierto, hay que saber acerca de las lesiones, pero realmente también creo que es muy importante lo que acabas de decir con respecto a la prevención. Porque al fin y al cabo, por más de que tenemos mucho conocimiento de las lesiones, pero lo ideal sería que la gente no se lesione. Claro. ¿Verdad? Y entonces para eso tenemos que tomar las precauciones, ¿verdad? Así como en los deportistas profesionales, ellos tienen un psicólogo, tienen un preparador físico, tienen su nutricionista y a veces también algunos tienen su médico personal, ¿verdad? Entonces, por más que uno practique un deporte no tan exigente, lo ideal también sería tomar lo que se pueda de esas precauciones o contar con un equipo así parecido a como tiene el profesional, ¿verdad? Y si no, por lo menos tratar de siempre mantener una dieta equilibrada, ¿verdad? Qué sé yo, a veces me dicen a mí, no, pero él por más que tiene sobrepeso, juega pádel y no le pasa nada. Y bueno, a lo mejor por la característica del deporte se puede defender bien, pero tarde o temprano van a empezar a tener las lesiones para esa persona que tiene sobrepeso, ¿verdad? O de repente una persona que estuvo trabajando y no toma la cantidad adecuada de líquidos, después se va y empieza a jugar y se puede lastimar, se puede desgarrar, por ejemplo.
Así también la persona que no duerme bien, o también es muy cierto, hay muchos estudios que apoyan que una persona que cuando no está con el estado anímico ideal, cuando está bajoneado, cuando que no, de repente claro, cuando tiene la cabeza ocupada en otras cosas, es más fácil de lesionarse, ¿verdad? Y ahí también puede ser el por qué a algunos atletas a veces en momentos decisivos o en partidos importantes se lesionan. Y muchas veces es por ese factor anímico, ¿verdad? Entonces... Y doctor, esa parte que decía me llamó la atención. Ante lesiones reiteradas, solicitar un estudio hepático y coagulograma. La incidencia de hepatitis medicamentosa subclínica es muy alta. Sí, tiene que ver con que a veces nosotros podemos hacer todos los cuidados que dicen los médicos, y a veces igual la persona puede tener lesiones. Y como el hígado es un órgano importante en el metabolismo de las proteínas y los músculos, nuestros músculos se alimentan básicamente de aminoácidos, que son fracciones pequeñas de las proteínas, ¿verdad? Entonces a veces cuando hay un problema a nivel hepático, podría predisponer de que nuestros músculos o de que no reciban una buena cantidad de proteína o de aminoácidos, y ahí podría estar el origen, ¿verdad? Y también la hepatitis medicamentosa habla de que en el día a día muchas veces consumimos algunos fármacos, ya sea porque tenemos otro tipo de patología, o a veces también algunas personas que ante cualquier dolor ellos se automedican y empiezan a tomar cosas, y eso puede generar daño en el hígado, y también a la larga puede generar puede predisponer a las lesiones. Bueno, perfecto. Estamos aprendiendo muchísimo. Tenemos que hacer un pequeño corte y volvemos ya. Seguimos charlando con nuestro invitado, el doctor Rodrigo Casaxia, y este es el momento que llegó para ustedes especialmente. ¿Por qué? Porque nos enviaron consultas y preguntas a través de las redes sociales del Doctor en Casa, y ahora le voy a hacer esa pregunta que vos querías, que vos enviaste a nuestro invitado. Vamos con esta primera pregunta. ¿Qué es correcto hacer ante un desgarro mientras se busca la asistencia profesional? Bueno, cuando tenemos los síntomas o cuando sospechamos que podemos tener un desgarro, lo primero es dejarle reposar a ese músculo. O sea que si estamos haciendo un deporte, tenemos que dejar de practicar ese deporte. En esta situación también aplica el frío como una forma de controlar el sangrado, porque en el desgarro hay sangrado. Y también, si es que tenemos a mano, podemos hacer un pequeño vendaje alrededor de ese músculo, como para que esté un poco más contenido, que esté un poco más sujeto a ese músculo, ¿verdad? Y bueno, en lo posible también, así como habíamos conversado, después tratar de acudir a un centro para poder hacerse los estudios y tener un diagnóstico más específico del tamaño de lesión y del grado de desgarro. Perfecto. Vamos con otra consulta. Al fracturarse una zona del cuerpo, ¿se vuelve propensa a volver a tener una fractura? Bueno, la verdad que no mencionamos el tema de fracturas, pero sí es cierto de que también en algunos deportes pueden ocurrir de que termine con algún hueso fracturado. Y realmente no. El hueso fracturado, una vez que está curado, no necesariamente se va a volver a romper ahí, ¿verdad? Aunque a veces hay que hacer algunas diferencias, ¿verdad? Porque no es igual un hueso que fue tratado con yeso versus uno que requirió una cirugía. Y también es cierto, la edad también influye, ¿verdad? Y el estado de los huesos. Sí, una persona mayor a veces sí que es cierto de que puede quedar ahí cierta debilidad versus una persona joven que a los 1 año ya no queda ni rastro de esa fractura, ¿verdad? Perfecto. Vamos con otra consulta. ¿Qué frecuencia o duración de la práctica deportiva y entrenamiento puede perjudicar a los músculos? No hay una frecuencia definida porque todo depende del deporte que hagamos, ¿verdad? Pero
Lo que sí que es cierto de que la mayoría de los deportes requieren un tiempo de descanso de acuerdo al nivel de exigencia que le sometemos al músculo, ¿verdad? En casi todos los deportes, sobre todo los que no son deportes, digamos que de competición fija, por ejemplo, podemos hablar de deportes de combate como karate, judo, remo, atletismo, son deportes que no se compiten todos los fines de semana y entonces generalmente se recomienda entrenar 5 o 6 veces a la semana y dejando el resto para descanso. Pero también es muy importante que después de haber tenido una competencia o de haber hecho ese deporte, al día siguiente hacer lo que se llama un trabajo regenerativo, que se escucha mucho ahora en el fútbol. No, mañana a tal hora van a hacer trabajos regenerativos. Porque no se le puede exigir todavía con mucha exigencia a ese músculo después de haber hecho ese deporte. Entonces al día siguiente hay que reservar para hacer un trabajo liviano. Esto es lo que es el regenerativo, es un trabajo liviano. El trabajo muscular liviano intenta activar el músculo y también de cierta manera eliminar vamos a decir, las toxinas que se producen con el trabajo muscular. Ese sería el objetivo. Perfecto. Otra consulta, a ver. Al finalizar el entrenamiento o deporte, ¿son recomendables los masajes o con el estiramiento es suficiente? Bueno, ahí en general hay que tener en cuenta que los estiramientos son buenos para el músculo, pero hay que saber también el momento donde hacer los estiramientos, ¿verdad? Porque hay veces que observamos de que hay gente como que está muy empecinada en estirar hasta donde no puede más el músculo, pero eso también puede ser perjudicial. Entonces lo ideal sería que si uno termina de hacer una actividad física, o mejor, si termina de hacer su entrenamiento y si es que no siente cansancio muscular, puede hacer un poco de estiramiento, no hay inconveniente. Pero si de repente tuvimos una sesión de entrenamiento muy fuerte o terminamos muy agotados después de haber jugado un partido de fútbol, por ejemplo, y mejor nomás no estirar ese músculo porque ahí se puede romper. Entonces no hay una Biblia con respecto al estiramiento. ¿Y los masajes? ¿Qué es mejor? ¿Estiramiento o masaje? Esa es la consulta. Y buscan cosas diferentes, ¿verdad? El masaje es más para aliviar la contractura o esa dureza muscular que puede quedar después del esfuerzo físico. Pero generalmente ese masaje se haría más bien al día siguiente. O sea, hay que hacer estiramiento normal, sin estirar demasiado, ¿verdad? Sí. Y después se podría hacer al día siguiente un masaje. Se podría hacer, siempre y cuando que también al día siguiente no tengamos una sesión de entrenamiento muy fuerte. O sea, no hay que hacer ese masaje e ir a entrenar. Sobre todo si es un entrenamiento fuerte, no, ¿verdad? También hay algunas personas que tienen la costumbre de hacerse un masaje deportivo el día antes de jugar un partido de fútbol, pero son masajes más bien leves. Entonces, pero esos masajes profundos que parece que te tocan hasta el fondo del hueso, si es que se realiza al día siguiente, no hay que hacer un esfuerzo importante, sino que hay que más bien descansar. Perfecto. Bueno, y esta última consultita, a ver, ¿qué se recomienda hacer cuando se tiene calambre? Además de gritar, ¿qué se hace? Bien, y muy buena pregunta, ¿sí? Porque es algo frecuente. Sí. Y que a veces incluso, a veces en la tele vemos algunos videos de gente que comete algunos errores. Porque tradicionalmente uno ve una persona, por ejemplo un futbolista que tiene un calambre y lo primero que ve es que se va otro futbolista y como los calambres en el fútbol suelen ser de las piernas, entonces les tira, ¿verdad? Y realmente no es necesario hacer eso, porque no está mal estirar, pero si nosotros estiramos con demasiada fuerza, entonces podemos producir una lesión. ¿Y qué hay que hacer? Se le puede, como el masaje se genera, como el calambre lo que hace es que se ponga duro el músculo, entonces nosotros podemos tratar de estimular el músculo para que se vaya aflojando. Incluso ahí se puede hacer algún masaje leve del músculo o algunos golpecitos. Se puede estirar también, pero no muy fuerte, estirar un poquitito, ¿verdad? Y de esa manera muchas veces termina aflojando. Y eso sí, importante, si uno está haciendo deporte y le da un calambre,
quiere decir que ese músculo ya no está en condiciones de seguir, entonces hay que salir. No es que porque ya me pasó el calambre puedo volver a jugar. Sí. Y también ahí hay que cuidar de haber consumido la suficiente cantidad de líquidos, que a veces en los climas calurosos con el agua no alcanza, hay que tomar una bebida isotónica. Y de por ahí, si es que no comió algo recientemente, entonces tiene que alimentarse también, porque esas dos cosas pueden influir en la aparición del calambre. Falta de glucosa, que es que no haya comido, y una mala hidratación. Entonces esas dos cosas hay que cuidar. Perfecto. Bueno, doctor, la musiquita nos indica que terminó el programa. Queremos agradecerte la presencia y te queremos invitar a otro programa. Con gusto, cuando me digan, vuelvo por aquí sin ningún problema. Perfecto, muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite, y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.